Qué bendición, mi amada familia. Tú ya sabes que es costumbre. Te invito a que mires a la persona que tienes al lado y dale una sonrisa de oreja a oreja. La persona que tienes adelante, atrás, los que nos ven en cámara aquí, todo el auditorio se está sonriendo los unos al otro porque es alegre. Mira a la persona que tienes al lado y dile: estoy alegre de verte. Y aún más alegre de que estés en la casa del Señor. Podemos estar en cualquier lado, pero estás en la casa del Señor y hay promesas cuando tú y yo venimos a la casa del Señor. Y vamos a arrancar, vamos a entrar en materia. Como decía la pastora, tuve la bendición de empezar una serie el domingo pasado donde la conversación se llamaba Conversaciones de Reino. Porque venimos en una serie donde estamos hablando de que nosotros, la iglesia, tenemos un rol especial y el rol no lo determina la gente de afuera. No lo determina mi hermano que se sienta al lado mío. ¿Quién determina el rol de la iglesia? Nuestro Padre que está allí gobernando con poder y autoridad. Solo para hacer un recuento, veníamos hablando de que los discípulos que estaban con Jesús, después de ver cómo Jesús oraba, después de que veían una manera particular en que Jesús oraba, los discípulos salieron con una pregunta. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta? ¿Cómo debemos orar? Y todos analizábamos de que la mayoría de los que estamos acá, creo yo, no sé, puedo estar equivocado, pero la mayoría crecimos en una familia cristiana. Crecimos viendo a nuestros padres, a nuestras madres, nuestros maestros de escuela dominical, nuestros pastores orando. Y entonces repetimos lo que ellos hacen y asumimos que está bien la manera en que oramos. Y Dios nos estaba mostrando por la pregunta que estaban haciendo los discípulos que hay cosas que tenemos que cambiar en la manera en que tú y yo oramos. Veíamos rápidamente 3 puntos, solo un recorderis por si te lo perdiste. De todos modos puedes verlo también ahí en YouTube, en Facebook. Todavía no está en Instagram, pero próximamente. Pero básicamente fueron 3 puntos que vimos con la pregunta pasada. El primero es no pretender estar orando cuando realmente no lo estás haciendo. Si estás manejando, si estás bañándote, si estás alistando a los niños, no pretendas que estás orando con Dios, porque no estás orando. Estás teniendo una conversación a medias, como cuando tenemos la conversación a media con nuestro esposo, con nuestros hijos, que nuestro hijo o nuestra esposa está al otro lado de la casa y solo estamos gritándonos para tratar de comunicarnos, pero no lo estamos haciendo. El segundo punto que veíamos era que debemos encontrar un lugar único, secreto, para comunicarnos. Y tú y yo debemos buscar ese lugar donde nadie nos interrumpe, donde las notificaciones de Facebook no lleguen, donde las notificaciones de YouTube no lleguen, donde mi esposo o mi esposa no llegue a interrumpirme, donde mis hijos no lleguen a interrumpirme. El horario en que esto puede ocurrir, tú debes buscar ese lugar secreto. Y el tercer punto es recordar que a Dios no lo mueven las repeticiones o las grandes palabras que utilicemos. Porque en el lugar secreto podemos ser tú y yo. Cuando estamos en público actuamos de una manera diferente. Todos nos ponemos bonitos, todos nos vestimos bien, hablamos propiamente. Pero cuando estamos solos, Dios de la gloria, ¿qué sale por nuestros labios? Cuando estamos solos, ¿qué pensamientos cruzan nuestras mentes? Y vamos a continuar con esa serie Conversaciones de Reino y vamos a terminarlo, vamos a continuar esto con otras 3 consecuencias que podríamos ver o 3 resultados que debe causar la verdadera oración. Abre tu Biblia conmigo en Mateo. Es fácil porque es el primer libro del Nuevo Testamento. Después de muchos años de Dios estar en silencio con el pueblo de Israel, llegamos a Mateo y ahí está, Mateo capítulo 6. Vamos a continuar justo donde terminamos nuestra conversación pasada. Mateo capítulo 6, verso 9. Dice la palabra del Señor, después de todo lo que les acabé de explicar, que estaba en los versículos anteriores, dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea
tu nombre. Padre, hoy te pido, Dios, que tú seas trayendo una revelación especial, Dios mío, de tu palabra a nuestro corazón, Dios. Yo no quiero hablar a la mente de mis hermanos, ni quiero hablarme a mí mismo, Dios mío, en mi sabiduría, Dios. Padre, te pido que tu Espíritu Santo sea obrando, sea hablando nuestras vidas, haciendo de esta palabra una palabra rema, Dios, que nos transforme, que nos edifique, Dios mío, que dé fruto en abundancia para tu gloria. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amada familia, una de las consecuencias o resultados de tener una verdadera oración la vemos en este primer verso que leíamos. Dice que Dios nos mandó a orar de esta manera. Oraréis así. No dice repetiréis así por siempre, sino nos está dando un modelo, ¿no? Una manera en que tú y yo debemos hacer. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que debe hacer una oración o una plática con Dios realmente es ponerte a ti y ponerme a mí en la posición y perspectiva correcta. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús cuando le decía a los discípulos? Mira, cuando tú vayas a orarle a Dios, ora así: Padre nuestro. ¿Qué quiere decir esto de Padre nuestro? Inmediatamente Dios está dándonos nos está dando una separación de lo que Dios es y de lo que Dios no es. ¿Pueden creer que hoy en día hay muchas personas que todavía no pueden creer que Dios es se manifiesta a ti como una persona? ¿Qué es una persona? Hablándolo en términos generales. Una persona es aquel individuo que tiene mente, emoción, voluntad, razón, deseos, y que se pueden expresar y que pueden tener correlación con las demás individuos de esa persona. ¿Por qué una planta no es una persona? Porque no tiene pensamiento, intelecto, emociones. ¿Y por qué nosotros no decimos que los animales son personas? Porque no tienen el mismo intelecto, la misma inteligencia, la misma conciencia, muchas cosas que le faltan a los animales, que muchas veces uno mira a las personas y dice como que también les falta, porque uno dice cómo actúan de esa manera. Pero Dios se está revelando como ¿quién? Como una persona. Esto quiere decir que cada vez que tú hablas con Dios, Dios no es una fuerza cósmica que está allí para llenarte. Es como, yo no sé si ustedes han visto o han escuchado, y que Dios me proteja de todas las cosas, pero ustedes no han visto esa sensación, o esas personas que dicen, uy, siento a Dios, es como un fuego que viene y me quema, o una electricidad que me está tocando. Y yo digo, pero Dios es una persona. Dios te puede hablar, Dios te abraza, tú puedes sentir el abrazo. El corrientazo, bueno, digamos que también puedes sentir el corrientazo, pero dígale usted a la persona que tiene al lado, para que no sea yo. ¿Cómo actúa una persona? Vuelve y mira a la persona que tienes al lado y dile, ¿cómo se comunica una persona? ¿Cómo crees que Dios se va a comunicar contigo? Muchos de nosotros desafortunadamente tendemos a pensar de que Dios es esa fuerza cósmica, que es ese fuego consumidor. Y entonces cantamos en las iglesias, fuego, fuego, que no se apague el fuego. Y estamos queriendo expresar algo de Dios que es bueno, porque Dios es fuego consumidor, pero más allá de eso, Dios es una persona. O se revela a través de una persona, porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Pero Él escogió representarse así o darse a conocer como ¿quién? Como un padre que es una persona. Y después vamos a he estado orando, he estado pidiéndole mucho a Dios, porque este tema y sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo. ¿Por qué tú y yo no le decimos a Dios nuestra Madre Dios? Porque Dios se representa a sí mismo con el género masculino y no con el femenino.
Porque muchas religiones han optado cambiarle el género a Dios y entonces Dios es madre. Pero en el texto bíblico Jesús no nos dice, órale a tu madre que está en los cielos. ¿A quién le está diciendo? Órale a tu Padre. Y para otra predicación que Dios está obrando allí, está cocinando, vamos a mirar por qué Dios decidió mostrarse al mundo como un hombre y no como una mujer, sin querer despreciar, desmeritar, nada de eso. Pero Dios escogió mostrarse como un hombre. Ahora, esta manera en que Dios se representa a sí mismo, lo hace para que tú y yo en nuestras limitaciones podamos entender un poco la naturaleza de Dios. Es como ¿cuántos aquí han visto las películas de Disney? ¿Cuántos han visto, no sé, Zootopia o han visto Río o han visto alguna de esos muñequitos? ¿No es cierto? ¿Qué característica tienen esos muñequitos que vemos o esos cartoons? Que se comportan como ¿quién? Se comportan como personas y vemos que hablan y se expresan y tienen sentimientos y tienen emociones y tienen muchas cosas para que tú y yo entendamos lo que el escritor quería transmitir a través de la obra. Nuestro escritor, para que nosotros entendamos un poco acerca de quién es él decidió presentarse a ti y se presentó a mí como una persona. Por eso dice Dios que él se siente cuando tú y yo pecamos. O sea, que se contrista su corazón. Y yo muchas veces batallo con ese pensamiento porque yo digo, ¿cómo Dios, siendo Dios, se puede contristar? Son cosas que como que me pegan ahí en la mente, pero son antropomorfismos que Dios está utilizando para que tú y yo entendamos un poco de cómo es Él. Ahora, ¿cómo así que me pone en una perspectiva correcta? La palabra de Dios en Hebreos 11:6 es un verso muy común, pero que lo leemos y vamos a la carrera siempre. La palabra dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Mis amados, muchas veces tú y yo utilizamos un estilo de oración donde no reconocemos que Dios es una persona con intelecto, con voluntad, con sentimientos que está escuchándote. Tú y yo pensamos que Dios es como Siri, entonces solo le decimos, hey Siri, dame esto, dame lo otro, dame aquello, anota en mi calendario, Siri, yo tengo que ir a la iglesia tal día y así. Y pensamos que esa es nuestra relación con Dios, pero Dios dice, tú y yo debemos acercarnos como cuando te acercas a tu esposo. Cuando no están de mal genio, ¿no? Porque cuando te están de mal genio, Él te ignora. Pero Dios no te va a ignorar. Dios va a estar allí. Y va a ser esa persona que va a inclinar sus oídos para escucharte a ti. Y aparte de que Jesús nos está diciendo, cuando tú ores a Dios, recuerda que Él es una persona que se comunica contigo, que quiere saber de ti. Te pone en la perspectiva o en la posición correcta. ¿Cuál es la posición correcta? Si Él es un padre, ¿qué venimos a hacer nosotros? Hijos. Y entonces Dios nos pone algo que se ha perdido mucho en esta cultura. Creo que desafortunadamente, tengo que decirlo así, creo que somos de las últimas culturas donde la relación padre e hijo se puede reconocer a distancia. Porque hoy en día los padres están más preocupados en tratar de ser amigos de sus hijos, confidentes de sus hijos, que padres de sus hijos. Yo me acuerdo que cuando yo hablaba, y todavía hablo, aunque a veces también porque no tengo que hablar de otra manera y se me olvida. Pero yo muchas veces cuando estaba en la casa de mi papá y que yo empezaba a hablar y que mi papá me decía, es que esto tiene que ser de esa manera y como que a mí no me gustaba, yo empezaba, y empezaba a elevar el volumen de tu voz. Y mi papá, ustedes saben, bien grande, yo bien chiquito, respiraba y me decía, ¿cómo me está hablando? Y yo, ups.
no, pa, es que no estoy de acuerdo, no me parece esto. Y papá, ¿y a usted quién le preguntó? ¿Quién le dijo a usted que me dijera esto? Yo no estoy pidiendo su opinión. Y entonces hemos entrado en la era de que, no, tenemos que darle a conocer las decisiones a nuestros hijos y que tenemos que hacer partícipes a nuestros hijos de todo esto. Y es verdad, tú y yo hacemos partícipes a nuestros hijos, pero el límite debe estar preestablecido. ¿En qué? ¿En quién es el Padre? ¿Y quién soy quién? Dios te está invitando a tener una interacción, pero ten cuidado porque muchas veces tú en esa interacción, tú ves a Jesús como tu parcero, como tu reamigo, como tu recompadre, como tu llave, como tu brother, como de tú a tú. Y mira a la persona que tienes al lado y dile, no es como tú. Y se nos pierde Él es nuestro Padre. Cuando yo miro muchas culturas, desafortunadamente, hay muchos extremos, pero hay algo que me gusta mucho de las culturas asiáticas, y es ese respeto a la figura paterna que no puede ser abolido y que el hijo puede ser una persona exitosa, puede ser una persona extremadamente adinerada, puede haber alcanzado muchas más cosas que su padre, pero aún así cuando llega su padre, tiene que bajar la cabeza. Esa cultura también viene dentro de los judíos, porque si ustedes ven la historia del pueblo judío, el pueblo judío no estamos hablando de una ciudad, de un gentilicio, de una nación, estamos hablando de una familia. Y la familia giraba en torno a lo que Dios le decía a quién, al Padre. Y entonces los hijos no podían entrar. Hay una parte que me parece, y lo hablamos en otra predicación, de cuando Noé pasa el diluvio, Dios los salva, y lo primero que hace este gran hombre de Dios es salir a emborracharse. Se emborracha de tal manera que se quita la ropa, queda desnudo y ¡pum! O sea, eso es una novela. A los que les gustan las novelas o las series, lean eso, porque uno se entera de unas cosas. Y está Noé borracho, y entra uno de los hijos a burlarse y a contarle a sus hermanos, y mire lo que le pasó a nuestro padre, está tan borracho que está desnudo tirado en el piso. Y dice la Biblia que los dos otros hijos cogieron un manto y entraron de espaldas a la casa, a la choza esa donde estaban, y cubrieron la desnudez de su padre. Y por consecuencia de eso, hubo bendición para esos dos y maldición para el que se burló. Y tú y yo muchas veces estamos acostumbrados a sencillamente pasarnos a nuestros padres porque sí. Y si los pasamos a nuestros padres, que los vemos, que los escuchamos, ¿cuánto más cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos? Cuando tú y yo hablamos con nuestro Dios, no se debe perder ese sentido de que Dios quiere tener una relación contigo. Una relación en un ámbito de respeto y autoridad, donde tú sabes quién eres tú y hasta dónde puedes llegar, y donde tú sabes quién es Dios y hasta dónde Él puede llegar. Soy de los que creo, y esto es algo muy personal, soy de los que creo de que tú y yo no tenemos el derecho de poder decir, Señor, estoy de mal genio, y nos lanzamos a decir malas cosas y a pelear con Dios y a gritar con Dios, como pidiéndole explicaciones a Dios. Porque Dios es mi Padre, y como mi Padre, tú y yo no podemos no podemos irrespetarlo. Pero ¿cómo le estás tú hablando a tu Padre? Piensa en una oración, la última oración que tú y yo hicimos. Digamos que fue esta mañana, ¿no? Cuando nos levantamos. Y si no, digamos que fue en la comida de anoche, nuestra última oración. Nuestra oración primero no está dirigida a una persona, fue sencillamente un discurso, porque no nos estamos expresando ante Él. Y segundo, se nos está olvidando la autoridad que Él tiene sobre nosotros.
Si Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, Él puede decirnos lo que necesitamos hacer y lo que no necesitamos hacer. ¿Cómo es eso posible que hoy en día nosotros no, los padres tienen que pedirle autorización a los hijos para hacer ciertas cosas? En mi época no era así. En mi época mi papá decía, se hace esto y se hace esto. Así nos equivocáramos o así pasara lo que pasara, se hacía esto. Pero tú y yo venimos ¿a qué? A enfrentarnos a Dios. Y a decirle, Señor, mira esto, mira lo otro, mira aquello. Y Dios te dice, Jesús nos está diciendo, les está diciendo a los apóstoles, cuando te acerques a Dios, uno cree que Él es una persona que te está escuchando. No hables por hablar, no pienses cosas por pensarlas. Acércate con la convicción del que te está escuchando, de que Él tiene intenciones contigo, deseos contigo, pensamientos contigo y que Él es tu Padre. Ahora, para muchos el hecho de que Él sea nuestro Padre es un poco difícil, porque, algunos no tuvieron un buen padre, no tuvieron la figura paterna. ¿Sí ven cómo el enemigo puede destruir tan fácil la imagen de Dios, destruyendo la imagen de un padre terrenal? Por eso es que hay tantos problemas con la familia, pero después los seguiremos tocando. Lo primero que debe generar tu oración y mi oración es la perspectiva correcta. ¿De a quién le estás orando? A tu Padre. Ahora, miremos la otra parte que está allí también incrustada en este verso. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre? Porque nosotros pasamos esa parte volando. Ustedes saben, lo vimos en una serie hace ya algunos meses atrás. Qué buenas predicaciones damos acá, ¿verdad? Todos lo estamos. Les voy a dar el título para que puedan mirarla. En una predicación donde hablábamos sobre la santidad de Dios, descubríamos que la palabra santidad es una palabra que significa literalmente puro, perfecto, único, especial, diferente. Así que cuando tú y yo estamos orando, es fácil que se nos olvide lo que estamos haciendo por no recordar lo que está pasando en este momento. ¿Cuál es el nombre de Dios? Si nosotros le preguntamos a la iglesia, ¿cuál es el nombre de Dios? Muchos nos van a decir Yahvé, o nos van a decir Jehová, o nos van a decir, Dios tiene muchos nombres con los cuales tú y yo lo podemos conocer. Pero el punto no es en sí cuál es el nombre de Jehová, sino lo que tú y yo debemos hacer con relación a ese nombre. El nombre de Jehová, el nombre de Dios, el nombre de Jesús tiene que ser especial para ti. Cada vez que tú estás orando, tú debe tener esa sensación de wow. Dios es único, Dios es especial, Dios es alguien al cual tú no vas a poder nunca comprender. El poder, el creador del mundo, del cielo y de la tierra, se está inclinando hacia ti para oírte. Y tú y yo pasamos eso de largo, como si no hubiese, no hay la gran cosa. Para ponerlo en perspectiva, hagamos un ejercicio mental. Piensa, ¿cuál es la persona más importante a la cual tú conoces o quisieras conocer? Tal vez puede ser, un actor, un cantante, yo qué sé. Mi pregunta es, ¿cómo tú actuarías al conocer a esa persona? Si no tenemos una idea, yo no puedo decir el presidente, porque hay algunas personas que dicen, yo al presidente ni lo miro, pero permítanme la exageración, por así decirlo. Imagínense si ustedes conocieran a la reina de Inglaterra. Un día ustedes están invitados y les llega a ustedes una invitación a una cena de gala con la reina de Inglaterra. ¿Cómo ustedes reaccionarían ante la presencia de la reina de Inglaterra?
Yo no sé si ustedes han visto esas series donde muestran todos los protocolos, todas las reglas, todas las normas que deben cumplir las personas que quieren acercarse a la reina. Es toda una caravana de cosas que tú tienes que hacer que puede ser, digo yo, cansón. Puede cansarte el hecho de tener que cumplir todas esas normas para poder hablar con la reina. Pero la pregunta es: ¿por qué tienes que cumplirlas? Porque es la reina, por la posición que ella tiene, por la autoridad que ella tiene, por lo que ella representa. Ahora, ¿qué representa Dios para ti? Porque lo que Él representa para ti es la manera en cómo tú lo vas a tratar. Dios representa para ti la camisa esa rica que todos tenemos, que es la más feita y la más desgastada y la rota, que nos sentimos cómodos porque podemos actuar como queremos actuar y estemos sucios, malolientes, como quiera. Es la camisa que a mí me gusta para que nadie más me vea. O es el objeto, por así decirlo, que es más wow, que yo quiero que todo el mundo lo vea, que es como cuando los hijos o los muchachos llegan con, no sé, hace años atrás, que llegaban con el nuevo celular al colegio y le decían a todos sus compañeros: miren el nuevo celular que tengo el iPhone 1. El iPhone, no se llama el iPhone 1, tengo el iPhone. O que uno decía: no, me acabo de comprar el PlayStation. Miren todo eso, porque era lo mejor que nosotros teníamos y queríamos que todos lo vieran. O mire los nuevos sneakers que compré, o los nuevos jeans, o las chicas, mire el nuevo bolso que compré. Bueno, yo qué sé. Pero ¿qué representa Dios para ti? ¿Qué es lo que Él dice? Yo soy para mis hijos esto. ¿Qué es Dios para ti y cómo lo estás tratando? Cada vez que te acercas a Dios, te acercas pensando que Él es tan poderoso para resucitarte, para darte vida de la misma manera que para matarte. O sea, no nos gusta pensar en todo eso, pero Dios es poder, Dios es gloria, Dios es, como en el ejemplo de la predicación que dimos hace tiempo atrás, Dios es como el sol. Y cuando tú te vas acercando al sol, a las que les gusta aquí broncearse, les parece divino que empiezan a coger color en su piel, pero después de mucho tiempo el sol empieza ¿a qué? A quemarte y te empieza a lastimar hasta que te puede dar, si no te cuidas, hasta un cáncer. Pero el sol no lo hace porque sea malo y te quiera quemar, es porque el sol es único y diferente. De la misma manera que Dios es único y diferente, Él te puede dar vida como te la puede quitar. ¿En qué momento? ¿Se acuerdan cuando Dios decía, cuando Él instauró la cena para los santos? Decía, y dice la palabra del Señor: el día que tú comas esto, juicio comes y bebes para ti si tú comes esto indignamente. Y muchas veces nosotros pensamos que eso es como, no, o sea, algo normal. ¿Tú a quién te estás acercando? Cada vez que oras, yo me imagino que cuando Jesús estaba diciéndole a los discípulos: mira, tú cuando ores debes decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí debe haber una pausa. Y debes pensar, interiorizar lo que significa que sea un Padre tuyo y que su nombre debe ser santificado. Mira a la persona que tienes al lado y dile: ¿qué estás haciendo para santificar el nombre de Dios? Y no estoy hablando de acciones que tú tengas que hacer afuera. Estoy diciéndolo en el secreto. ¿Tú qué haces para santificar el nombre de Dios? Muchas personas critican, y yo analizo y pienso y digo muchas veces: la meditación, no la meditación oriental que te lleva a pensar en ti mismo y en no sé qué, pero la palabra de Dios dice: medita en esto. ¿Medita en qué? Estoy leyendo un libro que se llama Cuestión de Días, donde es un astrofísico que está hablando sobre el inicio del universo. Y hay un poconón de palabras súper enredadas, súper técnicas, pero hay una parte donde él está diciendo cómo se supone que fue el inicio de todo y cómo todas las fuerzas se
se expandieron en un instante de nanosegundos, y él explica y dice esto, o sea, la fuerza que lo que aconteció en ese momento fue algo tan único, tan increíble, que no hay palabras para describir lo que aconteció acá. Y cuando él empieza a decir no, que tiene tantos millones de años y que la luz viaja y que esto y que lo otro, y yo cada vez me empiezo a sentir más pequeñito y más pequeñito, porque me encuentro contra la inmensidad de Dios. Si tu oración no causa que tú te sientas más pequeñito y Dios más grande, algo mal está con tu oración. Porque el problema número uno, puedo decirlo, de la iglesia cristiana es que llegan gigantes a orar contra Dios y ven a un Dios pequeñito, ven a un Dios que está así chiquitico, que no ha hecho nada. Y yo soy el grande, yo soy el que me esfuerzo, yo soy el que me levanto, yo soy el que digo esto, yo soy el que me paro en la iglesia a orar, yo soy el que hago esto, y nos sentimos grandes en la presencia del Señor. Y con esos aspectos pequeños, tú y yo estamos santificando el nombre de Dios. Es cuestión de actitud. Por eso Jesús se iba aparte y oraba. Por eso, si tú tienes la oportunidad de irte aparte y quieres hacerlo, lo puedes hacer. Tú te arrodillas. Porque cuando tú te arrodillas, tú estás declarando que tú te estás rindiendo. De la misma manera que cuando tú alzas las manos. Aquí no es muy común, pero en Colombia o en algunos países de Latinoamérica, cuando lo van a ensaltar, que le decían a hacer, porque ya ahorita no se mueva, pero antes de alce las manos, y entonces tú quedas rendido, no puedes hacer nada, porque en el momento que bajes las manos, te puedes morir, te pueden matar. Esa misma sensación la sentía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo y tenía, hagan de cuenta, como que un cascabel amarrado en la cintura, y mientras él se movía sonaba y todo el pueblo estaba en silencio, porque si Dios no aceptaba ese año lo que el sacerdote hacía, dice que en ese momento el cascabel dejaba de sonar. Y cuando dejaba de sonar, ¿qué hacía el pueblo? Tenía una correa, y estamos bien por acá, tenía una pita, una cuerda en la cual que empezaban a amarrar, que empezaban a arrastrar el cadáver del sumo sacerdote. O sea, no estamos hablando del que se desmayó por la presencia del Señor. No estamos hablando del que está temblando porque Dios lo tocó. Estamos hablando de aquel que Dios lo castigó por inmundo y lo empezó a sacar y lo empezó a sacar y lo empezó a sacar. De eso estamos hablando. Y por eso es tan importante que tú y yo tengamos tanto cuidado, y nuestra oración debe expresar eso fácilmente. Tu oración, hay una canción que me gusta mucho que dice que nosotros debemos menguar para que Él crezca. Tu oración te hace a ti pequeñito y engrandece a Dios. Ahí estás santificando el nombre de Dios. Pero piensa en la última oración. De tu oración, piensa en los minutos que tú consumiste hablando de ti y de cosas para ti, que meditando en quién es Dios y lo que Dios ha hecho por ti. Y muchas veces nos damos cuenta que nuestra oración es una lloración. Porque soy yo. Mi oración va dirigida a asombrarme de quién es Dios. Por eso Jesús decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Único y diferente. Cuando tú te acerques a Dios, tus labios. Por eso los judíos no pronuncian el nombre de Dios. Porque era tan sagrado, era tan único. Pero ahora tú y yo decimos: Dios mío, cuando alguien se cae. Dios mío, casi me pego. Dios mío, casi me cierran esto. Dios mío, lo otro. El Dios mío se ha vuelto una muletilla, algo de bolsillo, donde nosotros lo sacamos como si no hubiese nada que pasar. Tú y yo debemos acercarnos a Dios con el entendimiento de lo que estamos haciendo. Porque en la oración tú y yo ganamos una pequeña idea de lo que somos
y de lo que Dios ha hecho. Por eso Él decía, al que mucho se le perdona, mucho puede amar. Pero como tú no tienes en cuenta todo lo que Dios te ha perdonado, por eso es que tú no puedes amar a Dios de la manera en que debes amarlo. Porque tú estás bien. Porque todos somos gigantes. Todos somos más que vencedores. Todos somos más que esto, más que lo otro, más que aquello. Tu oración te hace pequeñito. Y la última cosa que debe hacer, que es una consecuencia, si tu oración no empieza con saber quién es Dios y qué representa para ti y hacer que tu ser se reduzca y que Dios se amplifique, la tercera te va a matar. Dice el verso 10, y hasta ahora vamos al verso 10, esa oración tiene varios versos. Dice lo que todos decimos cuando estamos orando, es lo primero que todos decimos. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Igualito que como oramos hoy en la mañana, ¿no es cierto? Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga lo que tú quieras, no la mía. Tú y yo la mayoría del tiempo utilizamos la oración ¿para qué? Mira a la persona que tienes al lado y dile para pedir, para demandar cosas. Tú y yo no le decimos a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, que se hagan tus deseos, que se hagan lo que tú quieres. Tú y yo venimos a decirle a Dios, Señor, bueno, mira, estos son mis planes, estos son mis anhelos, estos son mis sueños. ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Alguien alguna vez ha tenido esa experiencia donde no sé si estás haciendo algo, estás arreglando algo, bueno, lo que sea, y le pides ayuda a ciertas personas y esas personas llegan y hay dos tipos de personas que llegan a ayudarte? La persona que llega y te dice, ¿qué necesitas que haga? ¿Qué quieres que haga? Y tú no, me puedes mover esta silla de aquí para allá y hacer lo otro y hacerlo. Listo, ya voy para allá. Y llega el otro tipo de persona. ¿Qué quieres que haga? Que muevas esta silla para allá. No, pero ¿no te parece mejor que tú deberías empezar por allí, porque allí por esto y por lo otro? Sí, hágalo entonces. Sí, porque ese no sé qué. Y terminas. Y cada vez que viene a hacer, tú le ¿y qué más hago? Ya terminé. No, ayúdame ahora a hacer esto. No, pero es que mira, si podemos hacer por este otro lado aquellas cosas es mucho mejor y hacemos otras cosas. Dígame si no es una fatiga tener que estar lidiando con esa persona y uno solo decir, y muévame la bendita silla de acá para acá. No me diga, haga lo otro, haga aquello, haga. Tú y yo debemos ser ese estilo de personas. La pregunta es, cuando tú tienes el encuentro con Dios, que voy a asumir de que el encuentro con Dios tuyo es como lo describe Jesús, es algo místico, es algo poderoso, es algo donde el tiempo se detiene, como en las películas. Y tú y yo estamos orando con Dios. ¿Qué le dices a Dios? ¿Que se haga mi voluntad o que se haga tu voluntad? Dios en esta parte, y hasta ahora no hemos entrado, ahorita más adelante sigue, donde nosotros vamos a empezar la parte de la pedidera, porque Dios deja una parte para que pidamos, pero lo primero que Él te pide es que, mira a la persona que tienes al lado para que no sea yo, y dile, lo que Dios quiere es que te rindas, no que argumentes. Lo primero la tercera cosa que debe hacer tu oración y mi oración es declarar nuestra rendición, sujeción y alianza a los planes de Dios. Porque si nosotros entramos a una oración con un plan ya preestablecido, es por eso que los planes no funcionan. Y muchos cristianos se frustran porque dicen, yo he estado orando porque Dios haga esto y no pasa. Dios, yo he estado orando por eso. Y le comentan al pastor y le dicen, pastor, mire, yo he estado orando por esto y no pasa nada. Nada sale. La pregunta es, ¿esos son tus planes o son los planes de Dios? Y los planes de Dios no en todos los aspectos tienen que ser entendidos por ti y por mí, que ese es el problema en donde muchos empiezan a dudar. Y empezamos, yo no entiendo y como yo no entiendo, entonces esto no es así. Dios se está equivocando porque Dios no le importa tus limitaciones, Dios no le importa que no entiendas. Dios
tiene el plan. En el ejemplo que yo ponía, obviamente está la limitante de que sí, puede que a mí se me haya pasado algo y tú llegaste a la fiesta o llegaste al lugar y viste una manera más productiva de hacerlo o de no hacerlo. Pero la palabra de Dios dice, Jesús, Dios, el Todopoderoso dice, en Salmo 32 del verso 8 al 9 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que tú debes andar. Y mire lo que dice, que nos identificamos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados al cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué horrible que Dios tenga que utilizar, como dice ahí, el cabestro y sujetarlo y el freno para que se acerquen. Muchos necesitamos que Dios, literalmente como los caballos y como los mulos, venga para la iglesia y venga para Dios y ore. ¿Alguien ha visto alguna vez en Discovery Channel, yo que sé, como los animales se rehúsan a hacer cosas y cuando tienen que doblegarlo y hacerlo para que obedezcan? Dios, con el amor del mundo, te está diciendo, no seas como ellos. Acércate a mí sin que yo tenga que ir por ti, porque te va a doler. Si tú esperas a que yo vaya por ti, te va a doler. Es como, yo me acuerdo cuando cuando era pequeño, que venga para acá. Y yo, no, venga para acá, que no voy. Papá decía, donde yo vaya. Y era el único instante donde yo decía, está bien, yo voy. Antes de que me peguen, porque yo, a mí me dieron duro, por eso. Y muchos nos reímos y es jocoso, pero a Dios le toca lo mismo. Dice que Dios, porque te ama, te corrige. Te corrige cuando tú no doblegas tu voluntad, tus deseos. Señor, que yo quiero esta persona, que yo me quiero meter con esta persona. Y Dios te dice, pero esta persona no es ni siquiera cristiana, pero es que puede cambiar, Señor, pero es que de verdad, Padre, mira, ella va a llegar a ti, él va a llegar a ti. Dios te dice, no es por ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Te tienes que dar duro, te tienes que estrellar, tienen que llegar a un divorcio por algo que no era la voluntad de Dios, pero por tercos, como dice ahí, no lo digo yo, lo dice la Biblia, por mulas. Es que nos metemos en donde nos metemos. Dios dice, no andéis en yugo desigual. No, pastor, mire, tengo un amigo que está proponiéndome un negocio, que nos vayamos en sociedad. ¿Y tu amigo es cristiano? No, pero es una muy buena persona. Le estamos pidiendo a Dios que bendiga cosas que Él mismo ha dicho, yo no voy a bendecirlas. El ejemplo de que siempre coloco, que me encanta, mi papá un día en el carro, llevando una familia de la iglesia, haciendo algo bueno, porque era de noche y estábamos llevando una familia de la iglesia y había un letrero gigante, no girar a la izquierda. Y mi papá se envalentona, en el nombre de Jesús giró y la policía estaba en esa esquina. Dios no va a bendecir, Dios no va a bendecir tus planes por buenos que parezcan. La palabra del Señor dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos. Mira a la persona que tienes al lado y dile, hay planes que parecen buenos, pero su fin es muerte. Y si quieres ponerlo más real, tú le puedes decir, hay personas que parecen buenas, pero que te llevarán a la muerte. Hay situaciones que parecen buenas, pero que te llevarán a la muerte. Hay trabajos que parecen buenos, pero que te llevarán a la muerte. Por eso, en nuestra oración, lo que tú y yo hacemos es doblegar nuestra vida y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo me rindo a ti. El ejemplo más fuerte que yo puedo ver de esto sucede en el monte de Getsemaní, en la transfiguración de Dios. Jesús está orando en el secreto, en el silencio, pensando lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Que en las próximas horas lo van a arrestar, lo van a golpear, lo van a traicionar, lo van a lastimar.
Pero lo peor de todas las cosas es que en el misterio de todo iba a haber una desconexión de alguna manera entre Jesús hombre y Dios. Y Dios, Jesús estando en ese monte, ¿qué le dijo a Dios? Padre, yo no quiero hacer esto. ¿Sabes qué le dijo? Padre, yo no quiero salvar a Jay. Padre, yo no quiero salvar a Laura. Padre, yo no quiero salvar a Mariby. Eso le dijo Dios. Nosotros vemos eso como muy jaja, muy chistoso, pero Dios estaba diciendo, yo no te quiero salvar a ti. Y suena feo, porque siempre vemos a Dios como, ¿cómo que Dios no me quiere salvar a mí? Si Dios es amor, si Dios es esto. Dios dijo, yo no te quiero salvar, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú y yo llegamos con ese mismo pensamiento, es que todas las cosas entran en donde tienen que entrar. Como que todo entra en el orden que tiene que entrar, en el orden de Dios. Cuando tú y yo decimos, Señor, yo dejo mi reino, yo dejo mi voluntad, yo dejo mi deseo. Eso no quiere decir que entonces tú dejes de hacer todo lo que tienes que hacer, porque entonces hay cristianos que dicen, yo no hago nada porque entonces Dios no me ha dicho que haga nada. No me malinterpreten. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer que son comunes, corrientes que Dios nos ha mandado a hacer, pero en cuanto a cosas que para ti vayan a tener valor, que vayan a tener importancia, cosas en las que tú sabes que van a cambiar o afectar la manera en que tú interactúas con Dios, piensa cómo es tu voluntad. Señor, que me voy a mover de estado. Señor, que me voy a mover de casa, que me voy a mover de trabajo, que me voy a mover de X o Y cosa. ¿Cómo eso afecta tu relación con Dios? ¿Cómo eso afecta tu relación con la iglesia? ¿Cómo eso afecta los planes que Dios tenía para ti? Porque eso es lo que tú y yo debemos orar. Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Oraciones como esta son las que Dios contesta. Pero no dejemos de pensar que Dios es como una maquinita una vending machine para pedir lo que nosotros queremos y le metemos monedas. O sea, Señor, mira, yo canté, yo diezmé, yo vine a la iglesia, yo hice esto, dame. Esas oraciones Dios no las contesta. Tú estás hablándole al Rey que tiene un plan para ti, que tiene un propósito, tiene intenciones y tiene un camino preestablecido para ti. Amén por los que creemos en la predestinación. Y si no lo crees, va a ser más difícil para ti. Te pongo un ejemplo, Sansón. Toda su vida se dedicó a ir en contra de la voluntad de Dios. Y como mulo Dios lo arrastró y lo tuvo que poner en medio de 2 columnas. Calvo, ciego, para que cumpliera lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasó? Murió. Porque no era la manera en que Dios quería hacer las cosas. Había un potencial diferente, pero por obstinado pasó eso. Con esas 3 cosas, analiza cada vez que tú vayas a orar y cómo estás orando. Y por eso yo estoy en este punto como los discípulos. No sabía orar y he venido orando como a mí se me antoja orar. Y es por eso que el 90% de las oraciones que yo doy no son contestadas. Porque yo estoy hablando en un idioma y Dios me está hablando en otro idioma. ¿Y culpa de Dios? No, culpa mía. Por eso es que yo me frustro, por eso es que yo caigo en depresión, por eso es que pasa. Y le echamos después la culpa a Dios y le decimos al hermanito, es que Dios no me escucha, es que Dios no me habla, es que Dios no me mira, es que Dios no me... No, Dios lo está haciendo, pero es que tú estás hablando son otras cosas. Tu oración es de otro mundo, no es la de Dios. Cerremos nuestros ojos, mi amada familia. Después continuaremos con la parte que a todos nos gusta, la de pedir. Pero eso es estudio para otro día. Padre, hoy te doy gracias, Señor, porque nuevamente tú nos recuerdas cómo debemos, Señor, hablar contigo. Padre, hoy
Señor, nuevamente nos recordamos a nosotros mismos, Padre, que tú estás allí para escucharnos, para consolarnos, para animarnos. Hoy nos recordamos, Padre Celestial, a nosotros mismos que tú nos amas y que nos amas, Padre Celestial, y que tienes un propósito para nosotros, Dios. Padre, hoy te pedimos perdón porque muchas veces utilizamos nuestra oración para enfrentarnos a ti, para reprocharte decisiones que han ocurrido, Dios mío. Padre, porque nuestras oraciones no reflejan, Dios, lo increíble que es que el creador del mundo, del cielo y de la tierra, del cosmos entero, incline su rostro para vernos cara a cara. Padre, hoy te pedimos perdón, Jesús, porque se nos olvida, Dios mío, lo pequeño e insignificante que somos, Señor, comparado, Dios, con tu majestad, con tu gloria. Señor, nuestra oración sencillamente debe reflejar lo pequeño que somos y lo grande que tú eres en nosotros, Señor. Padre, y te pedimos perdón porque muchas veces, Dios, venimos es a poner nuestro reino, venimos es a poner nuestras ideas, nuestros planes, Señor, cuando ni siquiera nos tomamos el tiempo para preguntarte, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? ¿A dónde quieres que yo me mueva? Padre, la mayoría del tiempo sencillamente asumo que estoy haciendo tu voluntad cuando ni siquiera te pregunto. Ni siquiera tengo el tiempo contigo para conocerte, Dios, para entenderte, Dios. Señor, tantas cosas que tal vez nunca voy a entender, Señor, pero hoy te pido, Dios, que tú nos des la fuerza, Dios mío, solo para obedecer. Danos la fuerza, Dios mío, que le diste a Abraham cuando salió de su casa, de su familia, de dejar todo lo conocido y de mirarte, Señor. Danos la fuerza, Padre Celestial, para verte, Dios mío. Danos la fuerza para creer en ti, Jesús. Señor, no podemos seguir, Padre Celestial, intentando negociar contigo. No podemos seguir diciendo, Dios, yo te doy esto o yo hago esto y tú dame esto. Porque tú eres el Rey y tuyo es todo. Todo te pertenece a ti, todo es por ti, Jesús. Y yo solo sencillamente, Padre, puedo comer, Padre, de lo que cae de tu mesa, Jesús. Padre, gracias, Señor, porque tú me has llamado, Dios, tú nos has llamado a ser tus hijos, Señor. Porque dice tu palabra que a los que hemos creído en tu nombre, a los que confesamos tu nombre, tú nos has dado la potestad del derecho de ser tus hijos, Señor. Padre, pero no se nos puede perder, Dios, quién tiene la autoridad y quién tiene el mando, Dios. Como hijos nos vamos a acercar a ti, Dios mío, aceptando que tú eres nuestro Padre y que tú sabes más que nosotros. Que tú sabes realmente lo que nos conviene y lo que no nos conviene, Jesús. Padre, derriba toda fortaleza, Dios, que pueda tener nuestra mente en cuanto a decisiones, Señor, en cuanto a preceptos que tú has establecido, Dios mío. Cosas que están pasando, Padre Celestial, que sabemos que tenemos que hacer, pero que nuestra carne no nos ha dejado hacerlas, Padre. Hoy queremos doblegar, sujetar nuestra carne, Dios mío, a ti. Sujetar nuestro espíritu y nuestra voluntad a ti, Jesús. Queremos menguar para que tú te vivifiques en nosotros, Señor. Padre, para que cuando nosotros, Señor, cuando las personas nos vean a nosotros, Señor, te vean es a ti, Jesús. Te vean en gloria y en majestad. Padre, es nuestra petición. Te doy gracias porque tú nos amas como hijos y por eso nos corriges, Señor. Por eso nos guías y por eso no nos abandonas, Señor. Porque estamos de tu mano y porque antes que pidamos, tú ya sabes, Señor, nuestra petición. Descansamos en ti sabiendo que Dios, tú harás algo nuevo, Dios, en esta semana que comienza, Dios mío. Y te pido que el enemigo no pueda traernos problemas, dificultades, Señor. Y aun si las trajese, Dios, danos la fuerza para pasarlas, Dios mío, y para darte la gloria a ti en todo lo que hacemos, Señor.
te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.